Warzone Paranormal. Comunidad, sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una historia de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Una historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que él y un grupo de amigos se les ocurrió la magnífica idea de acudir solos a la isla de las muñecas. Está ubicada en el lago de Xochimilco, en la Ciudad de México, pero que al final les pasó. ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas terroríficas historias que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del día de hoy y recuerden que esto es Warzone Paranormal y esta es la historia. Bien lo recuerdo como si hubiese sido ayer, que esto me sucedió en el año 2015, cuando íbamos casi saliendo de la escuela. Ya estábamos listos para graduarnos y mis compañeros y yo, por ser muchachos alocados se podría decir, queríamos intentar hacer algo divertido, algo extremo, algo peligroso. Siempre andábamos apostando a ver quién hacía algo atrevido, algo fuera de lo común, algo que llamara la atención y más que nada para subirlo a las redes sociales. Pero todo eso se nos acabó ese día que los cuatro dijimos y acordamos en acudir de madrugada a la mentada isla de las muñecas. Está ubicada en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. Nosotros solamente lo tomábamos como un juego, como una broma. Nunca nos imaginamos algo serio. Nunca nos imaginamos las consecuencias que esto hubiese podido acarrearnos. Nunca nos imaginamos que el hacer este juego, esta travesura, esta tontería, nos fuera a causar tanto daño al grado de llegar casi a enloquecer. Y lo digo porque dos de mis compañeros quedaron mal, muy averiados, física y psicológicamente. Realmente apenas éramos jóvenes de 18 años. Algunos de mis compañeros ya tenían 19, pero entre esas edades estábamos oscilando, entre 18 y 19 años de edad, recién salidos de la preparatoria, y esto realmente marcó nuestras vidas. Fue el inicio de un antes y un después. Realmente no entiendo por qué hicimos eso, por qué apostamos a la suerte, por qué decidimos cometer esta barbaridad. Mi otro compañero, a quien le llamaremos Jorge, y yo solamente quedamos averiados espiritualmente y con unos cuantos rasguños y cosas que nos pasaron. Mis otros compañeros, como ya lo dije, ellos sí quedaron más averiados física y psicológicamente, porque ellos hasta de hecho han tenido que recurrir a solicitar ayuda psicológica, psiquiátrica, para poder superar este mal episodio que vivimos. Todo por apostar, jugar, a realizar algo extremo, algo divertido para nosotros. Ya le estoy dando mucho enredo a esta historia y resulta que ese día, que era una madrugada del mes de noviembre
del año 2015. Mis compañeros y yo, que éramos un grupo de 4 jóvenes alocados, intrépidos. Ese día recuerdo que apostamos el atrevernos a acudir a las 3 de la mañana a el lago o laguna, o no sé cómo llamarle, de Xochimilco. Queríamos conocer esa muy famosa y muy mentada Casa de las Muñecas. Y porque más que nada te contaban muchas historias de avistamientos de ese ser mítico, muy conocido y muy temido, llamado La Llorona. Nosotros, por ser jóvenes, no creíamos en eso. De hecho, decíamos que esas eran tonterías, que esas cosas anormales no existían. Y por ello fue de que decidimos apostar, el acudir a realizar esa travesía a las 3 de la madrugada a ese lugar. Llegó ese día que habíamos acordado y llegamos ahí a la alcaldía de Xochimilco. De hecho, fuimos a donde están las trajineras, al área de embarques, y ahí anduvimos buscando a una persona que nos llevara ahí a la isla de las muñecas. Créeme que nadie se animaba, todos decían que no, que era muy de madrugada y que nadie podía realizarnos ese viaje. Nada más que como mis compañeros y yo habíamos juntado bastante dinero, porque ya habíamos planeado esta tontería tiempo atrás, y de hecho habíamos juntado una buena cantidad de dinero para solventar gastos, justamente para eso. Hasta que salió un señor de edad avanzada que dijo que sí, que por una cierta cantidad él nos llevaba, pero solamente nos iba a llevar, nos iba a dejar en la isla de las muñecas y él se iba a regresar, y que acordáramos una hora para que él nos recogiera. Como ya lo dije, la travesía era a las 3 de la madrugada. Le dijimos que sí, que no había problema, que de hecho hasta queríamos quedarnos ahí en la isla de las muñecas lo que restaba de la madrugada, o sea, de 3 de la madrugada a 6 o 7 de la mañana. El señor nos dijo que estaba bien, que por lo que nos estaba cobrando, que él acudiría por nosotros a las 7 de la mañana, ya cuando estuviera amanecido. Y sí, eso fue lo que hicimos y comenzamos la travesía. Solamente tomamos unas lámparas, unas provisiones y nuestros celulares. Empezamos la travesía. Ese señor se mostraba muy serio, el que iba manejando la trajinera, y nos decía que estábamos locos, que por qué hacíamos eso. Nosotros solamente le respondimos que era una especie de juego, un reto para las redes sociales. El señor nos dijo que si lo habíamos pensado muy bien, que porque esto podría salirnos muy caro. Nosotros le respondimos que sí, que todo estaba bien, que estaba perfecto. El señor nos dejó en la isla de las muñecas, tal y como fue acordado, pero enseguida él se marchó, se regresó al embarcadero. Nosotros empezamos a caminar ahí. No llevábamos unas lámparas de alta calidad o de alta iluminación, unas lámparas normales de LED que sí alumbraban bien, pero empezamos a caminar, a recorrer la isla. Veíamos las muñecas, se miraba tétrico, se miraba terrorífico, pero nosotros no nos daba miedo. Nosotros al contrario nos reíamos, nos burlábamos, hacíamos mofa de cómo colgaban las muñecas, y de hecho íbamos platicando tonterías, burlándonos. Pero de repente, más grande fue nuestra sorpresa que empezamos a ver cómo se movían solas las muñecas, siendo un día caluroso, y se movían solas. De repente nosotros empezamos a ver cómo cambiaban de lugar. No podíamos creerlo, no podíamos dar crédito a lo que estábamos viendo. El clima se tornó frío, se tornó terrorífico, tétrico. Nosotros empezamos a ponernos serios. Y mis amigos, después de que iban riendo, que iban haciendo mofa, después de que se iban burlando, sus rostros empezaron a cambiar a una imagen seria, de temor.
porque ya no era normal lo que estábamos viendo, lo que estábamos presenciando, lo que estábamos viviendo. Porque de repente nos dio una especie de escalofríos. Empezamos a temblar. Y cabe mencionar que no hacía mucho frío. No era muy helado el clima. De hecho, se sentía una especie de frío tétrico, tenebroso. Y después de ver cómo se movían las muñecas, después de ver cómo frente a nosotros cambiaban de lugar, y de presenciar que el clima se tornaba a un oscuro más pesado, más denso, y que nosotros empezábamos a temblar de miedo. Nuestras lámparas empezaron a fallar, empezaron a apagarse. Mis amigos y yo empezamos a hablar más seriamente. Incluso uno de ellos, a quien le llamaremos Edgar, dijo que había sido un error el haber calado hacia la suerte, el haber hecho esa tontería. Pero pues ya estábamos ahí y tenemos que cumplir con el reto. Otra cosa muy importante que nos pasó, no sé por qué causa, motivo, razón o circunstancia nuestros celulares no grababan. De hecho quisimos tomar fotografías y no pudimos. De repente uno de mis compañeros se empezó a doler del pecho y dijo que se sentía mal. Al tiempo que a lo lejos se escuchaba un lamento, este lamento muy conocido, que hoy comprendemos que sí, en realidad era la mítica Llorona. Nosotros de verdad no creíamos en nada de esas tonterías. Nosotros decíamos que no existían las brujas, los fantasmas, los nahuales, esas entidades. Nosotros nos burlábamos de eso. Nosotros decíamos que esa historia muy conocida de la Llorona, que solamente eran patrañas, que no existía, que eso eran tonterías de los viejos, de la gente que se dedica a eso de lo paranormal. Mas sin embargo nosotros fuimos testigos y víctimas de esa terrible entidad. El lamento era tétrico, el lamento era triste, era como si se estuviera doliendo. Y en ocasiones era el lamento largo, en ocasiones era corto, en ocasiones se sentía un lamento infernal. Nosotros empezamos a temblar, empezamos a llorar del miedo. Nosotros queríamos hablarle al señor de la trajinera para que fuera por nosotros, mas sin embargo ya no pudimos, porque estábamos llenos de temor. Solamente le pedíamos a Dios poder salir bien de esa estúpida travesía que hicimos, de ese juego ridículo que por jóvenes, por tontos, nos atrevimos a hacer. De repente nuestras lámparas se apagaron y ya no hubo nada más que oscuridad. A nuestros alrededores claramente podíamos sentir y en ocasiones ver cómo se movían las muñecas, cómo bailaban a nuestro alrededor. Nosotros quisimos caminar hacia un claro de ahí, de esa isla, donde pudiéramos ver bien, mas sin embargo ya no pudimos. Todo era oscuridad. Se escuchaban voces, pero unas voces tétricas, infernales, algo que nos llenó bastante de miedo. Era una voz horrible, demoníaca, que no entendíamos lo que decía, y esta se confundía con el lamento de esa entidad, que no sé si se aproximaba a nosotros o se alejaba, no lo sé. Mas sin embargo, uno de mis compañeros dijo que del miedo le andaba del baño, que se iba a separar un poquito de nosotros para hacer su necesidad. Y mi otro compañero le dijo que tuviera mucho cuidado, que porque estábamos en un lugar que no era nada seguro. Y mi compañero, el que fue al baño, estaba haciendo sus necesidades cuando fue atacado. No puedo decir si fue por esta entidad maléfica, por la Llorona, por las muñecas, o no lo sé, pero empezó a gritar, a pedir auxilio. Mas sin embargo, los otros tres que quedábamos ahí queríamos acudir a ayudarlo, a protegerlo, pero no sabíamos en dónde estaba ciertamente, porque su grito de auxilio se escuchaba en un lado, después en otro. Realmente fue algo terrorífico, porque otro de mis compañeros que llevaba, de hecho, una navaja, él se armó de valor y quiso ir
por un lado, mientras que el otro y yo íbamos por otro. Mas sin embargo, el compañero que llevaba la navaja también de igual forma fue cruel y salvajemente atacado por esta cosa, por esta entidad. Los dos gritaban, los dos clamaban auxilio, los dos imploraban, pero ya no sabíamos con exactitud en dónde se encontraba cada uno. Fue algo terrible. El tiempo se nos hizo eterno, el tiempo se nos hacía larguísimo y nosotros solamente pedíamos que amaneciera. Realmente no sabíamos la hora, quedamos perplejos. Mi otro compañero y yo que quedamos ahí espantados, asustados, que no sabíamos para dónde movernos. Solamente queríamos ir a ayudarlos, pero no sabíamos con exactitud en dónde se encontraban nuestros compañeros, nuestros amigos. Hasta que la voz de uno de ellos empezó a asfixiarse, a ahogarse. No sé realmente qué le pasó, y mientras que el otro lloraba bastante, porque estaba siendo atacado vilmente por esa cosa, por la Llorona. Yo sé y tal vez estoy seguro que no me lo van a creer, pero esto fue algo que realmente marcó nuestras vidas y nos dejó secuelas, graves secuelas, por haber hecho esta tontería. Mi compañero, el que se quedó conmigo, y yo recuerdo que con el debido respeto, pero nos abrazamos y empezamos a rezar unas oraciones que nos acordábamos, porque en realidad no sabíamos ni realizar una oración correctamente. Empezamos a rezar a como pudimos, y más escuchaban esos lamentos de esa cosa, de esa terrible entidad, de la Llorona. Realmente yo no entiendo cómo pudo haber sido posible el que esa cosa en realidad sí existe. ¿Y por qué nosotros fuimos a realizar esa tontería, ese juego, ese reto? Nunca nos imaginamos las consecuencias, las graves consecuencias que esto nos iba a acarrear. Por más de que implorábamos a Dios que amaneciera, el tiempo parecía que se había detenido. Honestamente, mis compañeros gritaban, se dolían, y nosotros nos perdimos. No sé si nos desmayamos, no sé qué pasó en realidad con nosotros, con mi compañero, el que se quedó conmigo, y yo. Solamente recuerdo que cuando despertamos ya estaba amanecido y el señor de la trajinera nos estaba hablando. Recuerdo que nos decía: jóvenes, ya amaneció, jóvenes, ya estoy aquí por ustedes. Jóvenes, ya estoy aquí por ustedes, ya amaneció, despierten. Pero el señor, cuando abrimos los ojos, nos impactamos más, porque el señor tenía un rostro de miedo, de susto, y nos decía: jóvenes, ¿por qué hicieron esto? Miren cómo están. Nosotros en todo el cuerpo, en el rostro, presentábamos rasguños, golpes, de verdad como si alguien nos hubiera dado una golpiza, nos hubiera arañado la cara, rasguñado con fuerza, que hasta nos sacó sangre de esos rasguños fuertes que nos dieron. Algunos moretones, como si en realidad alguien nos hubiera dado una tremenda golpiza. Honestamente yo no entiendo qué fue lo que pasó, pero enseguida le dijimos al señor de la trajinera que nuestros compañeros habían perdido, y por fortuna el señor de la trajinera había llegado con otras 2 personas más, quienes se unieron a nosotros y empezamos la búsqueda de mis compañeros. Uno de ellos lo encontramos en el lago o en la laguna. Tenía medio cuerpo de la cintura para abajo sumergido en el agua, y de la cintura para arriba estaba en el fango, en el lodo. Pero mi compañero estaba blanco. Pensábamos que había fallecido, que había perdido la vida, pero no. Mi compañero estaba en shock, estaba muy mal, muy golpeado, arañado, perdido. Tuvimos que solicitar ayuda de Protección Civil, de paramédicos. Seguimos la búsqueda de mi otro compañero y yacía arriba de un árbol, que no estaba muy grande el árbol, pero estaba ahí colgado. Y también de igual forma se encontraba semidesnudo y muy golpeado, muy averiado, rasguñado y con un rostro de pánico, de terror.
de angustia. Mi compañero lo bajamos de ahí y también de igual forma. Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y los canalizaron a ambos al hospital más cercano, en donde ya pudimos recibir atención médica los 4, pero mis compañeros no se restablecieron pronto. Mis compañeros tuvieron que requerir operaciones, terapias físicas, psicológicas, y de hecho sus padres tuvieron que internarlos por un tiempo en hospital psiquiátrico. Nosotros igual quedamos averiados, pero no tanto como mis compañeros. Honestamente, hoy, diciembre del año 2024, y sigo sin entender por qué hicimos esa tontería, ese terrible juego, ese reto equivocado que nos dejó grandes secuelas a mis amigos, a mis compañeros y a mí, que hoy, nada más de recordarlo, nos vuelve a causar un trauma, nos vuelve a llenar de susto, de miedo, de todo eso que vivimos, porque hasta la fecha no encontramos una explicación razonable para eso que pasó, para eso que vivimos, pero que hoy, pues gracias a Dios, estamos vivos y podemos contarlo. Sí, estamos mal psicológicamente todavía, pero seguimos y podemos contarlo. Gracias a Dios que no pasó a mayores, que ninguno de mis compañeros y yo perdimos la vida, pero sí fue algo que nos dejó marcados y muy desequilibrados, supongo que para toda la vida. Hoy se lo cuento a mi familia, a mi esposa, y es algo que no podemos creer, y nosotros, mis amigos y yo, no hemos podido superar. Créanme o no, esta fue mi terrorífica historia con ese terrible encuentro y ataque que sufrimos por parte de esa entidad mítica conocida como La Llorona, en la isla de las Muñecas del lago de Xochimilco, en la alcaldía del mismo nombre de la Ciudad de México. Muchas gracias.